Buenas noches amigos, aquí con ustedes estamos en una nueva entrega de Health News by SEO. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema de actualidad, un tema muy importante actualmente, que es todo este tema alrededor del COVID-19. Para esto, el día de hoy tenemos a dos invitados especiales. El doctor Esteban Santos, él es traumatólogo del Hospital Metropolitano y él lo hemos invitado porque él es uno de los sobrevivientes de esta pandemia. Ya vamos a conversar un poco más al respecto, doctor. Un saludo. Buenas noches a todos. Bueno, muy contento de estar contigo, de estar con Carlos, con todos los amigos y ojalá lo que pueda yo transmitirles pueda ser de utilidad para todos. Gracias. Y bueno, nuestro especialista en el tema, el doctor Carlos Nieto, él es especialista en medicina interna. Él trabaja en Medinter, que tiene un convenio directo con el Centro de Especialidades Ortopédicas. Así que, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Fidel. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está con nosotros y un saludo muy especial a SEO por la invitación. Y bueno, conocen ya todos a Verónica, así que Verónica, por favor. Buenas noches Fidel, buenas noches Esteban, Carlos, un gusto tenerles aquí con nosotros y bienvenidos a una entrega más de Health News by SEO. Buenas noches, empecemos. Vamos a ver, todo este tema del COVID es un tema de salud importantísimo en el que llevamos ya cerca de un año en el Ecuador y que ha traído múltiples consecuencias a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de salud pública en el país y que cada vez tiene implicaciones, muchas veces complicaciones, y que a pesar de que últimamente hemos tenido ya el desarrollo de vacunas, sigue siendo algo que aparentemente va a acompañarnos un tiempo más. Así que para eso quiero comenzar con Carlos. Pero tú tenías una pregunta para Carlos. Carlos, es importante para nosotros conocer qué es el COVID en sí, a qué órganos específicamente afecta. Bueno, básicamente después de un año de experiencia, vamos conociendo casi todos los días algo nuevo de este virus en particular, y como todos los virus se adapta, se modifica y va afectando directamente a las células de nuestro cuerpo. Podría decir que es uno de los virus más inteligentes que hemos visto, porque eventualmente lo primero que hace es acoplarse a las células, es invadirlas directamente, es pegarse membrana a membrana entre la membrana del virus y la membrana de las células del cuerpo para pasar su material genético. Después coge nuestras células del cuerpo como un hábitat para replicarse, para dividirse, y empieza a hacer su respuesta. Por eso es que muchos pacientes, en el 80% como conocemos, son casi asintomáticos en realidad, pero tenemos un 15 a un 16% de pacientes que pueden ser muy sintomáticos y severamente golpeados, y hasta un 5% de esos pacientes que cuando la respuesta frente al virus es muy letal, muy importante, podrían fallecer inclusive. Entonces, es la manera como el virus ataca directamente a la mayoría de órganos de nuestro cuerpo. Este virus, y corrígeme Carlos si me equivoco, es un virus que ataca inicial o principalmente al sistema respiratorio, y dentro de esto genera un problema grave de dificultad respiratoria. Correcto, básicamente tiene unos órganos para replicarse y otros para infectar. Entonces, dentro de los que tiene como para empezar la infección, normalmente está la garganta, normalmente está la parte posterior de la tráquea, donde tomamos la muestra generalmente, la parte bronquial y la parte de los pulmones, que es donde que eventualmente va a hacer un número suficiente, y después de esto pues ataca a diversos órganos también. Es por eso que también muchos de los síntomas, que no son específicos para cada uno de los pacientes, sino pueden ser inclusive síntomas muy aislados y no se repiten en todos los pacientes. Correcto. Quiero preguntarle ahora a Esteban, ¿qué sintió? Esteban tuvo la infección por COVID, tuvo una afectación importante por COVID, y lo que yo quiero es tratar de que él nos transmita qué sintió él cuando tenía el COVID. ¿Qué pasó el momento en el cual dijiste, tengo alguna molestia, me hago el examen y de repente, hoy COVID positivo? ¿Qué pasó con eso? Bueno, una hijita mía estaba cerca de dar a luz. Entonces yo estaba haciendo la cuarentena, venimos de un congreso internacional con mi esposa y estábamos realmente cuidándonos mucho. Nació mi nieto, mi último nieto, esperé una semana y volví a trabajar.
Pero la verdad yo trabajaba, el trabajo mío es ir de mi casa al consultorio, al hospital y volver. Yo nunca iba a hacer compras, a hacer nada y supuestamente me cuidaba bien. Con todas las precauciones que teníamos tanto en la consulta como en el hospital. Un día en la noche sentí fiebre, me tomé un paracetamol y se controló. Trabajé al siguiente día normal, en la noche volví a hacer fiebre y dije, bueno, me voy a hacer el examen, no porque me sentía mal, sino porque estábamos viviendo esta etapa, esta época difícil. Fui a trabajar en un día miércoles, recuerdo, fui a trabajar al hospital y me salí un rato de la consulta, me hicieron la prueba y regresé a mi casa al mediodía a descansar para ir luego en la tarde. Eso me llamó nuestro común amigo, el director del hospital, Raúl, y me dijo, oye, ¿eres tú el que te hiciste el examen? Eran recién 2 horas o 3 horas que me había hecho. Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, está positivo. Entonces tienes que venirte al hospital, hacerte los exámenes y todo. Fui al siguiente día, me hicieron los exámenes, estaban muy altos, Carlos sabe mejor, que fue uno de los ángeles que me ayudaron. Y bueno, me hicieron los exámenes, tenía valores muy altos, pero yo me sentía muy bien, la verdad yo me sentía bien. Y me dijeron, mejor que te quedes aquí en el hospital, en el área de COVID, realmente por precaución. Entré con mi computador, estaba en relación con todos y me sentía bien. Para abreviarte, me dijeron que al siguiente día podía irme a la casa, hacer la cuarentena en un lugar apartado para precaución. Y bueno, al siguiente día me sentía terriblemente mal. Para esto ya había sido el domingo, Día del Padre. Entonces, bueno, fue muy rápido la cosa, se desencadenó muy rápidamente y en pocas horas ya no podía respirar, la verdad, no podía respirar. Yo entendía por qué la gente se moría en las puertas de los hospitales, porque el baño quedaba 3, 4 metros y yo no podía dirigirme sin el oxígeno, con la presión máxima. Todos los amigos, los colegas me dijeron, sabrás al siguiente día. Iniciaron todo el tratamiento que para ese momento ya había un conocimiento, porque ustedes saben, cuando empezó la pandemia, poco o nada se conocía de esta enfermedad. A mí me tocó después de unos 3 o 4 meses donde algún conocimiento se tenía ya. Entonces me pusieron todo lo que está estipulado para eso, los corticoides, antibióticos, anticoagulantes, me pusieron plasma, en fin, todo, con todo el cariño que me trataron y todo lo que se sabía. Al siguiente día fue una noche muy compleja después de esto y uno de nuestros amigos, Franklin, que es el jefe de terapia, me dijo, mira, hay mucha dificultad en conseguir camas en terapia. Tú no la necesitas ahorita, pero vente porque queremos que vengas acá por precaución. En el camino para ir a la terapia me dijeron, vamos a hacerte una nueva tomografía para ver cómo iba la cosa. Me hicieron la nueva tomografía y estaba tomado todo. El problema estaba evolucionando muy rápidamente. Entonces hubo que tomar la decisión de la entubada, ¿no? Uy. Bueno, pues hasta ahí. Claro. Carlos, una pregunta. ¿Qué es lo que hace que este virus sea así? O sea, ¿por qué hay pacientes asintomáticos a los que no les afecta nada y de repente hay pacientes que en 2, 3 días están intubados? Es increíble escucharlo y se eriza la piel cuando uno lo vive desde el otro lado y ver cómo el paciente lo expresa. Y en este caso, el doctor Esteban, es justamente lo que pasa y lo que nosotros tratamos de explicar a las personas. Las 3 fases de la infección, entre la incubación, entre cuando coges la enfermedad y cuando el virus hace las copias necesarias para enfermarte, que tú no sientes casi nada o sientes muy poco en realidad. Esa segunda semana, que es la semana más terrible, más trágica que nosotros vemos, en cual tu cuerpo hace la respuesta inmunológica para tratar de parar el virus. El cuerpo sabe cómo iniciar la defensa, no sabe cómo detenerse, y ahí empieza la parte de la inflamación y la parte de efervescencia, o esa tercera semana en la cual vas paulatinamente recuperándote. Pero justamente lo que acaba de decir el doctor Esteban es lo que nosotros llamamos los días críticos, día 7, día 9, día 10,
donde que el paciente que venía completamente asintomático, sin ningún tipo de problema, de pronto empieza a hacer una reacción inflamatoria masiva que ataca sus pulmones, que ataca su riñón, que ataca su hígado, que empieza a haber un desbalance en el cuerpo, en el cual las defensas, por tratar de parar la infección, suben la temperatura, el paciente tiene estos eventos de fiebre, tratan de hacer inflamación para tratar de un poco controlar y mejorar la vascularidad del paciente, y por eso la inflamación tan masiva que hace el paciente, y esto genera que haya una respuesta. Por eso muchos pacientes, dependiendo de la carga viral, dependiendo del tiempo de evolución y dependiendo de los cofactores anteriores que él tenga como enfermedades prevalentes, puede pasar o asintomático, levemente sintomático o muy sintomático. Correcto. Yo tengo una pregunta ahí, Fidel. Disculpa, perdón No, que te tranquilo. interrumpa. ¿Hay un periodo determinado de duración del virus, sea la incubación, la transmisión como tal del virus y la recuperación de tal? O sea, ¿a qué me refiero con esto? He conocido personas, o han comentado algunos, que incluso después de pasar la enfermedad, el examen les sigue saliendo positivo. Correcto. Eso es muy importante también porque normalmente hay esos dos cambios en los cuales, de acuerdo a la respuesta, no hay un virus hasta ahora que conozcamos que viva más allá de 15, 21 días, exageradamente. Entonces, eventualmente lo que nosotros vemos es una respuesta, y normalmente lo que vemos y les explicamos a los pacientes es que muchas veces el paciente está ya completamente asintomático, ya ha pasado un mes de su infección, pero lo que seguimos captando probablemente son las cáscaras, para que se entienda, las membranas del virus todavía en las pruebas PCR, pero no porque el paciente sea infectante todavía o el paciente tenga todavía la enfermedad, pero eventualmente, como son pruebas realizadas de una manera emergente por la pandemia, no tienen todavía toda esa especificidad que se necesita de una prueba, y por eso siempre hay que ver paciente y prueba. Pacientes que van 6 meses haciendo PCRs positivas a pesar de que ya no tienen la enfermedad hace mucho tiempo. Interesantísimo. Hay algunos temas que quiero dejar encima del mantel antes de pasar a una pausa que tenemos que hacer en este momento, pero quiero dejar encima del mantel ciertos lineamientos, ciertas cosas que se han conversado mucho a lo largo de esta pandemia, como por ejemplo lo que es el tema carga viral. ¿Qué es una carga viral? Y entonces, regresando de la pausa, quiero contestar un poco esas preguntas. ¿Qué es una carga viral? ¿Cómo puede afectar eso al paciente? Excelente. Recordarles, amigos, que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Grunenthal. Nos vemos dentro de pocos minutos para continuar con este tema tan interesante, tan de actualidad. En Grunenthal, todo comienza con las necesidades de los pacientes, con buscar soluciones e innovar, investigar y desarrollar terapias para mejorar su calidad de vida. 98 millones de pacientes en América Latina sufren de dolor. La mitad de ellos están insatisfechos con su tratamiento. Hasta un 55% de ellos pierden días laborables. Esta realidad es inaceptable. Por eso Grunenthal ofrece y está en constante desarrollo de nuevos medicamentos para distintos tipos de dolor. A través de su programa Change Pain, educa tanto a pacientes como a profesionales de salud sobre el derecho fundamental de vivir sin dolor. Durante todo este trayecto, ha sido fundamental la alianza con la clase médica. Y mientras continúe su tarea investigativa, desarrollando terapias innovadoras para mejorar el manejo de condiciones, la clase médica seguirá siendo un socio imprescindible. En Grunenthal Latinoamérica, son muchos los corazones latiendo y trabajando juntos para ser pioneros en tratamientos y educación de todas las áreas terapéuticas en que se especializa. Lo hace junto a ustedes y por ustedes, para alcanzar su meta principal: ser la compañía más centrada en sus pacientes. Siempre innovando para vivir a plenitud.
Amigos, regresamos para este siguiente segmento de Health News by SEO. Había quedado en el ambiente justamente la pregunta acerca de lo que es la carga viral. Quiero, Carlos, que nos cuentes un poco ese tema de la carga viral. ¿Qué es eso? ¿Mucho virus, poco virus? ¿Cómo funciona el tema? Bueno, es una de las partes más importantes dentro de la infección porque básicamente a lo que se refiere es la cantidad de partículas virales que uno puede tener en los fluidos que son de contagio. Entonces, eventualmente eso depende de muchos factores, entre ellos los días de evolución de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que hoy día se ha contagiado va a tener obviamente menos carga viral en sus fluidos para contagiar a alguien más. Mientras que si un paciente ya tiene 4, 5, 6 días de evolución de la enfermedad donde el virus se ha replicado, tiene mucha más cantidad de partículas virales en la saliva, en su voz, en sus gotitas, y eso hace que haya una diferencia entre que si una persona te contagia en su segundo día de enfermedad, no es lo mismo que esa misma persona te contagie en su quinto día de enfermedad, porque eventualmente quiere decir que la carga que te va a dar como contagio va a ser mucho mayor y obviamente la enfermedad tiene mucho más riesgo para ti como receptor de esa carga viral. Entonces, todo depende y esto también puede ser cuantificado. Por eso muchas veces a un paciente, cuando se le hace una prueba, normalmente, ¿qué le decimos nosotros? No se haga la prueba en el primero o segundo día que usted tiene los síntomas. ¿Por qué? Porque voy a tener menos partículas que pueda yo captar en esa prueba, pero va a ser mucho más su especificidad y su sensibilidad si es que estamos al cuarto día, por ejemplo, porque yo ya tengo una carga viral adecuada donde que verdaderamente voy a saber si es positivo o si es negativo. Interesante. Doctor Santos, dentro de su experiencia, ¿nos puede contar ya una vez que pasó el susto, digamos, de saberse positivo, cómo fue la recuperación? ¿Cómo lo llevó a cabo? ¿Cómo fue el impacto también psicológico? Sí, es muy importante y creo yo que es la razón de estar aquí, porque creo que uno tiene que aportar en lo que puede en las diferentes circunstancias que la vida le determina. Una vez que se sale de alta del hospital, realmente uno está limitado físicamente terriblemente. Prácticamente no se puede caminar, tiene que usar un andador, una silla de ruedas. Y hay una cantidad de cosas que se le vienen a la cabeza porque uno estaba en un coma inducido. Y un coma inducido, en mi caso, no fue un coma profundo donde yo no tenga conciencia de lo que pasó, porque realmente uno vive una vida paralela llena de circunstancias duras que se vive realmente. Entonces, la rehabilitación tiene varios aspectos. El primero, la base de todo, como todo en la vida, es querer estar bien, querer superarse y dar un paso adelante, porque es fácil. Hay muchas razones para deprimirse, hay muchas razones para sentirse limitado, pero como todo es una decisión que uno toma. Entonces, la primera cosa es la parte respiratoria. Hay que hacer una gimnasia, una rehabilitación respiratoria muy prolija. Luego de eso viene la recuperación física, porque verdaderamente uno está incapacitado para las cosas más elementales de la vida diaria. Ahí uno valora lo que significa estar sano realmente, lo que significa la vida diaria de cada cual. Luego viene la etapa ya de pensar cómo voy a volver a mi trabajo, la parte emocional, la parte espiritual inclusive, que hay que superarla y se la puede superar y debemos superarla. Yo les contaba entre cámaras que yo tengo casi todos los días algún conocido, familiar o alguien que se enteró que yo viví esta experiencia y que me preguntan qué es lo que hay que hacer, cómo llevarle. Yo les digo lo que les digo este momento a ustedes. Yo creo que es una decisión de vida, de volver a vivir. Yo pienso que se puede hacerlo. Hay que seguir las instrucciones médicas. Hay mucha palabrería, hay mucha cosa sin ningún fundamento científico y que la gente le gusta aceptar esas cosas mágicas. Hay que seguir las indicaciones médicas, pero sobre todo hay que decidirse a dar ese paso y se puede salir adelante y reintegrarse a la vida amando más la vida. Maravilloso, realmente uno se va quedando como sin palabras, ¿no? Definitivamente. Yo tengo una duda y es en relación a las pruebas. O sea, a mí
me han llamado más de una persona, familiares, y, oye, es que me hice la prueba rápida y me salió negativa, entonces ya estoy tranquilo. No necesariamente. O no, me hice el PCR y estoy bien, y me voy a hacer el PCR para irme a una reunión porque tengo una reunión con unos amigos. ¿Cómo es todo el tema de las pruebas? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el PCR? ¿Qué es la prueba rápida? Correcto. Bueno, básicamente las pruebas funcionan todas, pero a su tiempo. El problema, normalmente, como habíamos visto con lo de la carga viral, que es el mejor ejemplo que tenemos, normalmente hay dos pruebas macro que podríamos decir. La que se llama la PCR de tiempo real o RT, que lo que busca es las proteínas del virus. Lo único que te dice es, ¿tienes el virus o no tienes el virus en este momento? Esto normalmente, si tú te contagiaste el día de hoy, el día de mañana te haces la prueba porque tienes la presunción de que la persona que estaba al lado tuyo estaba positiva, te haces mañana y te va a salir negativa. No porque no lo tengas, sino porque la prueba no tiene todavía la capacidad para ver las copias y detectar esa prueba, por más que sea la PCR y esté buscando el antígeno específicamente. Pero si esa prueba te la repites, al cuarto día sube el porcentaje de efectividad de esa prueba hasta un 98%. Esto hace que simplemente necesites un poco más de replicación viral para que pueda ser captada. Mientras que las pruebas rápidas que se hablan normalmente son las de anticuerpos. Tienes que entender que tu cuerpo debe hacer un proceso para generar anticuerpos. Entonces eso tarda mucho más, tarda de 9 a 14 días. Por eso muchas personas pueden hacerse a día seguido pinchazos en la parte venosa y todas sus pruebas probablemente le salgan negativas en cuanto a anticuerpos o la rápida que le llaman, hasta que el cuerpo logre hacer. Pero en todo ese tiempo, el paciente que pensaba que estaba negativo sigue contagiando. Ahí ya no es carga viral, ahí ya no es virus, sino es respuesta del cuerpo y esto debe tomar un tiempo para poderse hacer. Entonces las pruebas normalmente no son malas, sino que son mal aplicadas. Entonces esto de que te vendo las pruebas por internet y haces unas pruebas rápidas a todo el mundo para entrar al grado, al matrimonio, al bautizo, es una pésima idea. Porque mucha gente puede estar en el día 4 infectando a todo el mundo y tus anticuerpos salen negativos. También hay la PCR o el antígeno, que es también individual, la que es por cassettes, que también te hacen una prueba de hisopado nasofaringeo, en la cual te dan específicamente una prueba que no es cuantitativa, no te dicen cuántas copias tienes, sino te dicen positivo o negativo. El mismo test como que fuera un test de embarazo, por ejemplo. Y también tienen la misma funcionalidad de la PCR de hisopado. Esto también busca específicamente virus y nuevamente son y funcionan de acuerdo al tiempo que tú te la hagas. Si tú te haces esta prueba al segundo, tercer día, probablemente no tengas la capacidad de captar el virus. Pero si te haces del cuarto día en adelante, estas pruebas también sirven y son inclusive las que se hacen ahora en el aeropuerto. También es mal aplicada en el aeropuerto porque tú puedes tener a la persona que estás llegando en su segundo día y está saliendo negativa. Entonces, esto necesita un pesquisaje que normalmente lo haces con la historia clínica. Interesantísimo, interesante eso porque la verdad es que es importantísimo entender cómo aplico las pruebas y cómo me sirve o no me sirve. De hecho, había un meme que salió hace poco que hacerse la prueba de PCR para irme a una fiesta era como hacerme prueba de embarazo para no quedarse embarazado. Correcto. Entonces, correcto. Claro. Más o menos por ahí, exactamente. Sí, es un enredo Sí, todo. pero por eso se llega a la conclusión de que las cosas básicas son lo que realmente cuenta. El distanciamiento, el protector y el lavado de manos. Hay ahora mucha gente que está hasta temático poniéndose y se daña hasta la piel. Yo ya veo todo el tiempo, están en una psicosis. Está bien el cuidado, pero la psicosis también no está bien. Hay que cuidarse, pero no caer en ese estado de psicosis. Sabes que lavarse las manos, mantener la distancia y usar el cubrebocas es lo mejor que podemos hacer. Mejor que estarnos repitiendo las pruebas y todas las cosas. Aprender a vivir con el virus. Sí, Correcto. absolutamente. Definitivamente. Yo tengo una pregunta más encaminada ya hacia la parte del virus como tal. Y es acerca de todo esto que surgió ahora que la nueva cepa, la cepa brasileña, la cepa británica, Sudafricana. la cepa sudafricana, ¿cómo funciona esto de las cepas en el tema del virus? ¿Y por qué se dijo que la cepa británica era más grave, más complicada? ¿Cómo está eso actualmente? Bueno, básicamente lo que conocemos hasta ahora es el cambio o la mutación que tienen todos los virus hacen esto para tratar de sobrevivir. Entonces, haz de cuenta que más o menos se menciona que la genética humana muta
1% en cada 20, 25 años, más o menos. Ellos mutan el 80% cada 2 semanas. ¿Qué significa? Ellos aprenden a cómo defenderse de lo que le estás haciendo y cómo sobrevivir. Esa es la idea del virus en particular. Las nuevas cepas lo que tienen, por ejemplo, son nuevas proteínas o nuevos sistemas dentro de su cuerpo para anclarse mucho más rápido a muchas más células y obviamente infectar a más personas. Entonces, de cuenta que es un gancho, ¿sí?, que tiene el virus para irse enganchando en las células. Estas nuevas cepas, entre comillas, lo que hacen es modificar estos ganchos para poderse enganchar más rápido a más células y a infectar a más personas. Hasta hace una semana teníamos algo de supuestamente mortalidad, pero ahora sabemos que podría ser más mortal inclusive estas nuevas cepas. Recuerden, amigos, nos vemos para el último bloque del programa. Vamos a terminar de conversar acerca de esto y responder las preguntas que ustedes nos han dejado en redes sociales. Llegamos gracias al auspicio de Grunenthal. Así que, amigos, los espero para el cierre. Amigos, regresamos con ustedes para terminar este tema apasionante que lleva acaparando todas las cámaras y toda la atención desde hace ya un año. Yo quiero hacer una pregunta, Esteban, acerca justamente de... Yo veo la recuperación que has tenido. O sea, hay una recuperación increíble realmente. Y no es muchas veces lo que me pintan a mí de la recuperación de los pacientes. Entonces yo quiero saber qué hacer para poder enfrentar la enfermedad. ¿Cómo hago para enfrentarla? O sea, ¿le tengo miedo, me oculto? ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer ejercicio? ¿Qué hago para poder salir adelante de esa manera? Yo creo, Fidel, que esa es la pregunta clave, porque hay mucha gente que está escuchando asustados de cómo enfrentarle la vida. Si a uno le da el COVID, tiene que estar físicamente bien. Es una lucha muy dura, físicamente es una lucha dura. Entonces empecemos por eso. Hagan ejercicio, tengan un buen peso, todas las precauciones médicas, los que fuman, los que tienen cualquier tipo de hábito contra la salud, tienen que dejarlo hacer ejercicio porque físicamente es duro enfrentar la enfermedad. Y hay un aspecto fundamental que es el aspecto espiritual, el aspecto de tranquilidad emocional. Aquí Carlos me dará la razón en que el sistema inmunitario está de la mano de tu tranquilidad espiritual. Si tú eres una persona estable, que le da sentido a la vida y estás en paz con la vida, tu sistema inmunitario funciona y va a poder luchar contra la enfermedad. Porque por muchos cuidados que tengas, si te toca, te puede tocar mañana. Entonces, ¿cuál es el consejo? Hagan ejercicio, mantengan costumbres saludables, todas las precauciones que hemos hablado y busquen la ecuanimidad, la tranquilidad emocional, denle sentido a su vida. Correcto. Perfecto. Carlitos, ¿se sale del COVID? O sea, ¿uno se cura totalmente del COVID o tenemos la probabilidad de quedar con secuelas? La probabilidad de quedar con secuelas es alta, dependiendo, como bien dice el doctor Esteban, de las ganas que tengas de salir de la enfermedad y sobre todo de todo lo que tenías previo al COVID. Lo único como internista que hemos podido ver con nuestros pacientes es que el COVID ha permitido desnudar en realidad todas las patologías que nosotros pensamos no tenerlas. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que antes del COVID pensaban que no tenían hipertensión, que no tenían alteración en la glucosa, que su colesterol, que está ligeramente elevado, no era ningún problema y nos lo decían en la consulta. Ahora vemos que el peso, que justamente el ejercicio, que las dietas saludables tienen mucho que ver con no solamente con pasar el COVID, sino solventar lo que ahora llamamos el post-COVID. Son esas pequeñas secuelas que pueden ser en algunos casos o macro secuelas que son en otros desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista dermatológico, desde el punto de vista psíquico y emocional, muy importante,
que se puede ir saliendo paulatinamente de acuerdo a cómo ese paciente en particular toma la enfermedad. Como bien lo dijo el doctor Esteban, no es suficiente que en la biometría hemática te digan que tienes los glóbulos blancos en número normal. Debes tenerlos activados y eso tiene mucho que ver con la situación emocional que tienen los pacientes, porque no solamente debes tener cantidades de militares, sino también debes tenerlos activos, despiertos, y eso pasa con muchos pacientes que pueden tener secuelas de acuerdo a cómo hayan tomado la enfermedad también, pero se sale del COVID. Actitud, exactamente. Actitud ante la vida definitivamente creo que nos marca. Correcto. Hemos recibido algunas preguntas de todos nuestros amigos acerca de este tema. Creo que hemos escogido algunas, las principales. Quiero comenzar con esta. Ana María nos pregunta si la vacuna evitará definitivamente que nos contagiemos o si no. Y si, a su opinión, hasta cuándo tendremos que convivir con el COVID y si volveremos a la vida como era antes. Es una excelente pregunta que está muy de moda en este momento. Obviamente la idea de la vacunación es simular infecciones, más o menos. O sea, quiere decir que cuando nosotros logremos infectar con la vacunación simulada a más del 80% de la población mundial, podremos tener algo de tranquilidad y tenerla como una posible enfermedad estacionaria como la tenemos como la influenza, por ejemplo. Esto no quita que probablemente nos quedemos con una vacunación cada cierto tiempo para la COVID específicamente, pero es una de las herramientas que tiene mayor efectividad. No es la panacea, no es la cura. Después de vacunarse, recuerden que los que reciban la vacuna necesitarán tener su segunda dosis de vacunación y después de eso tendrán que cuidarse exactamente igual los próximos 30 días hasta tener nuevamente inmunidad, y esto genera que no haya una especie de tranquilidad o pseudo tranquilidad, porque eventualmente necesitaríamos vacunar a un buen porcentaje de la población mundial como para tener algo de tranquilidad en realidad. Y si me permites, yo te complementaría la respuesta, digamos, a tu pregunta. Si las cosas siguen igual como eran antes, yo creo que desperdiciamos una gran oportunidad de que la humanidad sea mejor. Correcto. Totalmente de acuerdo. Definitivamente. Tenemos que aprender algo de esta pandemia. Sí. Hay muchas enseñanzas, realmente hay muchas enseñanzas que nos ha dejado en todo aspecto. Así es que no puede seguir siendo la vida igual. Así es. Paola Báez nos dice, si una persona de la familia con quien uno convive da positivo en la prueba COVID, ¿es necesario que todo el núcleo familiar se realice la prueba? Y evidentemente, ¿cuáles son las precauciones o lo que debería hacer el núcleo como tal para evitar el contagio en sí? Nuevamente, tiempo. Entonces, si alguien de la familia sale positivo a la prueba PCR, al hisopado nasofaringeo, uno tiene que estar seguro de cuánto tiempo estuvimos en convivencia con esa persona y empezar a tomar en cuenta todos los que estén alrededor y que tengan factores de riesgo. Obesos, hipertensos, diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes de mayor edad, porque probablemente si es que esa persona convivió con ellos, como les decía nuevamente, al cuarto o al quinto día, si es que presentan algún tipo de sintomatología o si es de mucho riesgo ese paciente, debería tener una prueba de antígenos para poder saber si es que está con algún tipo de carga viral en ese momento. Si es que una prueba rápida de anticuerpos, habrá que ver cómo están los IgG y los IgM para saber si es que esta persona tuvo la enfermedad, la tiene o ya está superando la enfermedad. Y de eso también se hace la parte epidemiológica, más o menos para tener el cerco epidemiológico y saber dónde voy a enfocar. No tiene que hacérselo a todos, sino más bien tiene que ser localizado, ver cuáles son los factores de riesgo y cuáles podrían ser los potenciales enfermos que podrían tener más sintomatología. Creo que esta pregunta que a continuación un poco se ha respondido, pero sí quisiera puntualizarla más. Diana Molina nos comenta cómo identificar que tengo síntomas de estar contagiada de COVID o si simplemente se puede tratar de un malestar del trabajo o de un resfriado, y si debo ir al hospital y acudir a consulta médica al primer síntoma. Primero el que sabe y después el que ha vivido. Gracias, sí. Es importante recordar cualquier síntoma. Dos cosas que les decimos a los pacientes: no minimicen y no justifiquen. Todos los pacientes minimizan la sintomatología y la justifican. Por ejemplo, si uno les pregunta, ¿y has estado más cansado de lo habitual? Sí, porque el teletrabajo me tiene más cansado. ¿Has ido más veces a orinar en estas fechas? Sí, porque tomo más líquidos. Siempre justificamos o minimizamos la sintomatología.
todo síntoma sugestivo de cualquier tipo de enfermedad que tú no la puedas justificar y en tiempos de pandemia podría ser COVID. Entonces, lo primero que tienes que hacer es llamar a tu médico, acudir a tu médico. Ahora tenemos la posibilidad de hacer inclusive teleconsulta, que nos ha ido bastante bien con muchísimas familias. Y obviamente eso te va a permitir hacer la historia clínica completa, tener el perfil epidemiológico y de tiempo adecuado y saber cuáles son las pruebas que tienes que hacer y cuál es el siguiente paso a realizarte. Y yo lo que agregaría es que hablen los que saben, porque a mí no me interesa la política, pero me enferma ver que políticos dicen ahora vamos a dar un antiparasitario. Correcto. Y vamos a dar a todos y creen que es un juego político ahí, y yo le mando al médico y en fin, todo eso. Estos son momentos entre una de las enseñanzas de que tiene que hablar el que sabe, el especialista. Si se hacen las cosas bien, las posibilidades de que no vaya a peor son mucho más grandes. Gran cantidad de gente que ha fallecido lamentablemente es por estas causas. Gran cantidad que en otras circunstancias, quién sabe, se hubiera podido llevar adelante. Patricio Izquierdo nos pregunta, ¿cuán beneficioso es vacunarse de la H1N1 para evitar el contagio del COVID? ¿Y ayuda a salir de la enfermedad en caso de que nos contagiemos? ¿Debemos vacunarnos del H1N1? Debemos vacunarnos de la H1N1 porque sería fatal para el paciente tener que convivir probablemente con una enfermedad pandémica, con una enfermedad ya estacional que hemos visto que la mortalidad es bastante alta. No habría sistema inmunológico que soporte las dos enfermedades juntas. De hecho, vacunarte para el H1N1 lo que hace específicamente es disminuir el posible riesgo de que conviviendo con la COVID puedas fallecer específicamente. Entonces, muchas personas que ya han tenido enfermedades virales como la H1N1, la H1N3, inclusive los tipos importantes que han tenido, pueden tener cierto tipo de despertar inmunológico que les puede mitigar un poco la respuesta frente a la COVID. Pero eso no quiere decir que si te vacunas de la H1N1 vas a tener control sobre la COVID. Tienes que seguirte cuidando específicamente, igual como lo estamos haciendo. La única diferencia es que tienes que minorar el riesgo de que si tienes las dos infecciones al mismo tiempo, va a ser muy complicado para cualquier esfuerzo médico que se te haga, que puedas salir avante con la enfermedad. Hace pocos días me vacuné del H1N1 junto con mi esposa, los dos tuvimos el COVID por las razones que da Carlos. Entonces, así le haya dado el COVID, es una buena medida tener una precaución. Y eso tiene bases científicas. Correcto. Bueno, creo que la última pregunta, vamos con esta. Genoveva Camacho nos pregunta, nos hace algunas preguntas en un contexto completo. Voy a tratar de resumirlo un poquito. Ella dice que ha escuchado que las salas de cuidados intensivos en los hospitales están llenas, más del 90% de ocupación. ¿De qué se trata este tema de un cuidado intensivo? ¿Qué es un cuidado intensivo? ¿Y por qué es tan grave que un paciente llegue a ese punto? Y si se recibe atención en esto, ¿se garantiza que el paciente va a salir de la enfermedad o no? Creo que voy a dar la respuesta técnica antes de dar la respuesta vivencial, pero eventualmente menos del 50% de las personas que entran en la sala de cuidados intensivos tienen el chance de regresar y la bendición de tener la respuesta como la tuvo el doctor Esteban, en el sentido de que al momento lo que sí vemos es que los pacientes llegan mucho más complicados y más complejos en evolución a lo que lo hacían en el mes de julio. ¿Qué significa esto? Ahora vemos por alguna razón que netamente es tiempo que el paciente por miedo o por desconocimiento intenta cualquiera de estas fórmulas mágicas que estamos viendo, cualquier tipo de tratamiento alternativo hasta cuando mismo ya no se siente muy bien, que es, como lo decía el doctor Esteban también, es tiempo, en menos de 24 horas, 48 horas, tus pulmones pueden dejar de funcionar y necesitas una máquina que supla ese tipo de funcionalidad. Eso no quiere decir que cuando tú ingresas a una área de cuidados intensivos, la probabilidad de que no salgas es mayor del 50%. Por más esfuerzos que se haga, por más medicación que se utilice y por más de la entrega que tienen nuestros compañeros de esta área de cuidados intensivos, que es intensa, es incansable, pero que aparte de eso, podría tener un desenlace fatal en la mayoría de los casos. Sí, complementando quizás, el momento más difícil es cuando a uno le dicen ya tienes que hacerlo porque tú sabes las estadísticas frías como son. Entonces, para que no lleguen a eso, no podemos
oír que estamos en el 90% y hay una lista de espera de 30 a 40. No me entra en la cabeza esas estadísticas, ¿no? Como un pollo dividido para dos, yo me como todo el pollo, queda medio. Correcto. No puede ser eso. Si hay 30, 40 que están en lista de espera es porque no hay camas en terapia intensiva. Y lo ha dicho muy bien Carlos, el porcentaje de sobrevida es muy bajo. Evitemos eso, no perdamos el respeto. Es muy simple, resumiendo, manténganse sanos, emocional, espiritualmente bien, y acudan al médico a tiempo, hagan las cosas a tiempo, porque hasta que se pueda controlar esta enfermedad, hasta cuando la vacuna dé sus efectos, hasta cuando Dios quiera que esto pase, cuidémonos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido un programa, creo que muy esclarecedor para muchos de nosotros. Me incluyo en esto. Quiero agradecerle mucho al doctor Esteban Santos, que nos ha dado un testimonio vivencial realmente profundo y muy fuerte. No, para mí un gusto. Primero, con mis amigos del SEO, que les veo tan entusiasmados en tantas áreas, y a mí me encanta, porque realmente me encanta ver que la gente joven, valiosa, se junte en muchos otros campos que no sea el estrictamente profesional nuestro, y pueden aportar con mucho a la sociedad. Así es que yo estoy muy complacido de haber estado aquí. Como decía al comienzo, ojalá mi aporte pueda servir, que creo una responsabilidad mía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al doctor Carlos Nieto, igual, un inmenso agradecimiento por habernos contado todo esto, haber tomado un poco de tu tiempo para poder contarnos un poco más acerca de esta enfermedad que tiene al mundo entero patas arriba. Correcto. Muchísimas gracias específicamente a todos ustedes en SEO, con By News, by SEO, en el cual ustedes aportan mucho con este mensaje a la comunidad, con estas ideas claras para los pacientes. Lo único que les puedo decir es, hay que ganarle el tiempo a la infección. Cuando ustedes acuden a tiempo, tienen mucho más chance de batallarlo adecuadamente, de pasarlo adecuadamente, de recuperarse adecuadamente. No pierdan el tiempo buscando cualquier tipo de cosa mágica. Busquen lo que se sabe hasta el momento, busca a tu médico y ya estamos a las órdenes. Y por último, Vero, muchísimas gracias a ti por un domingo más exitoso en el cual hemos despejado, creo, algunas dudas que el país entero necesitaba. Así es, muchísimas gracias, Fidel. La verdad es que me quedo un poco más ilustrada sobre este tema, que creo que es importante. Gracias, doctores. Ha sido un gusto realmente compartir este panel con ustedes. Y recordarles que nos vemos en el próximo programa, todos los domingos a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos y buenas noches. Amigos, quiero invitarlos para este domingo a las 19 horas en Health News by SEO. Hablaremos acerca de la recuperación de lesiones deportivas. Para eso hemos invitado a Angie Parra, quien es una personal trainer muy conocida en el medio, y también a Jean-Louis Leonet, fisioterapeuta deportivo del Centro de Especialidades Ortopédicas. No lo olviden, este domingo a las 19 horas en Health News by SEO.